Reanudamos y parece que nosotros como que si nos gustara dar malas noticias, pero la verdad que no nos gusta, al contrario, también nos preocupa como ustedes, pero son cosas que tenemos que tratar como periodistas, somos un programa de análisis y debate, pues a fuerza tenemos que hablar sobre esos temas, y es el caso del anuncio de la Secretaría de Hacienda, donde ya anticipó que este año no va a tener ingresos adicionales sobre como los que obtuvo el año pasado y casi todos los años anteriores, que porque antes hacían un presupuesto y una ley de ingresos conservadora, después había mejores ingresos y los repartían a los estados. Este es grave porque los estados ya no van a recibir, como el año pasado ocurrió aquí, dinero extra de la federación, y desde luego tampoco los municipios. Es una noticia así mala, ¿eh? Sí, es una noticia pues fuerte para los estados y incluso para los municipios, pero sobre todo las entidades. El Estado de México, por ejemplo, por tener la mayor población y demás, siempre se veía beneficiado con los recursos extras que llegaban, y cada cuenta pública, cada casi fin de año nos enterábamos que habían tenido dinero de más, que ellos por supuesto no reportaron públicamente, no dijeron, ay, tenemos tanto dinero y lo vamos a destinar a tanto. El Estado transita, o las autoridades transitaban como si estuvieran con el presupuesto que les habían aprobado, y hasta después decían, sí, tuvimos, por ejemplo, el año pasado más de 26,000 millones de pesos que se fueron a infraestructura y a obras, aunque no expliquen específicamente a dónde. Sí, porque ya había un presupuesto para infraestructura y obras, en el presupuesto normal ya estaban contemplados estos gastos de infraestructura y obras, y pues no hubo carretera, no hubo obras nuevas, creo que ni siquiera las que habían programado con el presupuesto normal, eran 26,000 millones de pesos. Entonces este año no va a haber esos ingresos, consecuentemente las autoridades estatales y municipales están obligadas a hacer racionalizar al máximo su gasto, optimizarlo, eficientarlo, ser eficaces y ser oportunos en todo lo que estén haciendo, porque no van a recibir dinero, como que también ya se habían acostumbrado a recibir de más, que tampoco lo aplicaban bien. Sí, se supone que si ya tienen un presupuesto planeado también no tendría que tener problemas, ¿eh? Habrá que ver qué es lo que pasa. Y no queremos dejar de mencionar también pues que lamentablemente sigue el alza en algunos productos básicos, en este caso pues como el frijol. Sí, efectivamente, se consigue desde 25 hasta casi cerca de 40 pesos dependiendo la calidad del grano, pero es una cuestión muy grave porque se imagina, ya el otro día hablábamos de los nopales, hablábamos de qué otro, el aguacate, el tomate son los alimentos que estaban al alcance, estaban al alcance de la gente de bajos ingresos, y ahora en estos momentos pues ya es una cuestión prohibitiva, ya hasta eso se van a marginar hasta de ese consumo, y desde luego esto implica que crezca el número de personas en pobreza alimentaria, porque los que antes podían comprar lo suficiente para que ya no estuvieran considerados pobres, ahora ya no van a poder comprar y van a caer otra vez en la clasificación de pobreza alimentaria. Sí, y habrá que ver qué es lo que pasa si realmente se cumple también el anuncio de que el pan podría incrementar su precio, que por supuesto que es un producto básico, pero que en algunas panaderías ya había aumentado desde hace meses. Y otros lo están anunciando que para la próxima semana, y la verdad que también este es otro duro golpe a la economía, y mientras que los ingresos pues no suben en la misma forma, es más, suben cada año una vez nada más, y además hay mucha gente desempleada, como lo estamos comentando al principio. Y mucha gente, por supuesto, en pobreza también, sí, como se ha dado a conocer, ¿no? Sí, claro, efectivamente, y también queremos referirnos a esto de lo que pasó en Atizapán. Así es, lamentablemente es un hecho, la verdad, pues difícil de entender, que una arquitecta que se va saliendo con su novio de un fraccionamiento son atacados por policías municipales y por elementos de los cuerpos de seguridad que son contratados, estos llamados CUSAEM. La verdad es que no se entiende por qué no dispararían. Si les reportaron, se supone que una confusión, reportaron que había unos delincuentes que iban saliendo en una camioneta blanca, ellos salen en una camioneta color crema, los confunden, les disparan, pero ¿por qué no disparar a las llantas o solamente para asustar al aire? Le disparan en la frente y la matan. Y además es mujer, y además según y al novio le roban aparte y lo golpean después, también, ¿sí? No, y aparte le disparan a una distancia de 7 metros según el procurador Contreras Nieto, o sea, no fue una cuestión de lejos, 200, 300 metros puro, bala perdida, sino que directamente le dispararon a asesinarla, y este es policía. Esto no lo habíamos vivido en el Estado de México en estas condiciones, sabíamos mucho que ocurría en el norte, sobre todo en los retenes, pero aquí no me ha pasado eso, y está ocurriendo, parece que nomás es lo que nos faltaba, ¿no? Que la policía, en lugar de cuidar a los delincuentes, que no los detiene, vigilar que no hagan daño, va y mata a la gente pacífica. Sí, y además si se supone que son gente que está de guardia en los fraccionamientos, esa gente normalmente conoce a los visitantes o a quienes viven ahí, por lo menos el novio se supone que sí vive ahí, entonces por muchos lados es bastante complicado el asunto, y bueno, pues habrá que ver las investigaciones que se sigan para sancionar a los responsables. Y además está involucrado personal del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, que está tan cuestionado desde siempre por la cuestión de la opacidad con que maneja sus recursos,
la sospecha de corrupción, dinero que nunca han pagado impuestos y tantas cosas, ¿no? Y ese personal es que está metido otra vez en esto. Otra vez los CUSAIN, así es. Y por si fuera poco, también ayer encontraron 2 cuerpos calcinados en la carretera Toluca-Naucalpan. Es el clima de inseguridad que está viviendo. Sí, también hace unos días hubo hechos lamentables en Temascaltepec. La verdad es que aquí en el Valle de Toluca y en la zona sur hemos tenido hechos bastante graves durante las últimas semanas, balaceras, ejecuciones y demás. Es necesario aquí que las autoridades pues también refuercen la seguridad o den una explicación, porque como hemos dicho, no nos podemos acostumbrar a vivir en la violencia, y al Distrito Federal ahorita se le está cuestionando muchísimo por lo que ha sucedido con pues algunos jóvenes que fueron secuestrados, levantados, y después con otros hechos violentos que se han estado dando en Tepito y otras zonas. Pero el Estado de México, contando diario lo que está pasando, está superando, por supuesto, al Distrito Federal, y con mucho, y aquí parece que la información no fluye y no tiene el mismo impacto que tiene cuando pasa en la capital del país. Además, esto o en el norte del país. Y también esta pone de manifiesto pues que el mando único no está dando los resultados que se esperaba, que no es la solución. Habría que examinarlo, revisarlo autocríticamente en qué está fallando, porque ya era para que a estas alturas tuviera mayor resultado en este sentido, ¿no? Sí, por supuesto, ya llevan meses trabajando juntos y no hemos visto que esté disminuyendo el problema de la inseguridad. Y también pues lo lamentable la cuestión de violencia política en el norte del país, Chihuahua, donde secuestraron a un candidato a alcalde y lo sacaron de su casa y lo asesinaron. Sí, un candidato del PRI, que la verdad es increíble lo que está pasando. El crimen organizado indudablemente está interesado en participar, al parecer, en los procesos electorales, sino quitando candidatos, porque ya se había dado a conocer que hay algunos que no aceptaron candidaturas o que se tuvieron que bajar de ellas porque fueron amenazados por el crimen organizado. En su mayoría del PAN y del PRD. Ahora atacan y matan a un priista. Es un clima que la verdad es que, pues, a pesar del poco tiempo que lleve Enrique Peña, no hay diferencia entre lo que estaba pasando con Felipe Calderón y lo que estamos viviendo ahora. Sí, sí, es preocupante. Pese a lo que diga el gobierno federal. Es preocupante en realidad. Los y también pues, no podemos dejar de tratarlo de Granier, ¿no? Aquel de las 1000 camisas y 500 pares de zapatos y 300 trajes en Tabasco, ¿no? Que ya regresó, pero no tiene que aclarar primero dónde dejó 1.800 millones de pesos que el gobierno le dio para hospitales, y dicen que no aplicó, y aparte también su hija tiene una cuenta congelada, además cerca casi de 2.000 millones de pesos, y eso tiene propiedades también que no se justifican. Pero esas cuentas no se justifican. Su hija, pues él era gobernador, ni en él se justificaría, menos en la hija, y ahora tiene una situación muy complicada, por más que se quiera defender en eso de que dice que es persecución política. Yo creo que lo de la persecución política ya deben de hacerla a un lado, no puede ser el argumento para decir que lo están persiguiendo por eso. Es decir, quien cometa delitos sea político, pues tiene que perseguirlo y castigarlo por el delito que comete, no por ser político. Sí, así es. Regresó a México porque pues estaba en Miami, con el fin supuestamente de limpiar su nombre para asegurar y demostrar que es inocente. Evidentemente pues hay muchísimas cosas que están ahí en contra de lo que él pueda argumentar. Habrá que ver. Lo que todo el mundo quiere es una explicación de qué sucedió, cómo hizo, primero también cómo se hizo de sus bienes, cómo hizo para adquirir todo esto, al igual que su familia, y bueno, las cuentas que haya dejado en Tabasco finalmente, ¿no? Sí, yo creo que también esto quiere una llamada de atención para el gobierno federal, porque el gobierno anterior, los dos últimos, el PAN y el PRD, permitieron que los del PRI, del PAN y del PRD y todo, hicieran y deshacieran en los estados, le dieron establecieron un federalismo efectivamente, pero un federalismo lo más negativo que puede haber, permitirle la impunidad a los que están saqueando y son malos gobernantes, ¿no? Sí, la verdad es que es pues verdaderamente indignante cuando se habla de que haya habido abusos, y Tabasco pues es un estado que también tiene mucha pobreza, que tiene mucha gente que está en riesgo. Cada temporada de lluvias vemos que se está inundando porque viven ahí a las orillas de los ríos, y bueno, mucho dinero que se pudo haber invertido a lo mejor para apoyar a esa gente. Es increíble si de verdad se la llevaron, se la robaron. Es algo que no se puede permitir y que ya se tiene que castigar. Nuestro país ha vivido muchos capítulos de impunidad o de sospechas de que hubo robos, y bueno, ya es tiempo de que se ponga aquí orden, ¿no? Que se castiga el que cometa delitos y el que robe pues con mayor razón. Investigaciones reales, ¿no? Claro. Que no se proteja a nadie. Sí, que ni se proteja por cuestiones políticas, ni se inventen también cargos por razones políticas. Así es, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa.
México.